Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos para reflexionar sobre el estado de nuestro mundo, un mundo que parece estar desmoronándose ante nuestros ojos. Las evidencias científicas son claras e innegables. El cambio climático está causando un aumento sin precedentes en los desastres naturales. Estos eventos son un llamado para todos nosotros, un llamado a la acción, un llamado a la reflexión. Y al observar estos signos, no podemos dejar de pensar en las palabras proféticas de las Escrituras, que nos advierten sobre los tiempos difíciles que vendrán. Miramos a nuestro alrededor y vemos un planeta en sufrimiento. Incendios forestales devastadores, como nunca antes vistos, consumen bosques enteros, dejando un rastro de destrucción y desolación. Recordemos lo que está escrito en Apocalipsis 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda hierba verde se quemó. ¿No son estos incendios un reflejo de esta advertencia? Los bosques de Australia, California y la Amazonía ardieron con una intensidad que solo puede describirse como apocalíptica. Además de los incendios, somos testigos de tormentas y huracanes cada vez más frecuentes y destructivos. Estas tormentas, alimentadas por el aumento de las temperaturas oceánicas, devastan ciudades y pueblos, dejando a miles sin hogar. En Apocalipsis 16, versículo 18, leemos: «Y hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra». Las tormentas y terremotos que estamos viendo hoy son signos claros de que la tierra está gimiendo y clamando por restauración. Los océanos, que alguna vez fueron fuentes de vida y sustento, ahora son testigos de nuestra negligencia y destrucción. El aumento del nivel del mar, causado por el derretimiento de las capas polares, está inundando ciudades costeras e islas, obligando a poblaciones enteras a desplazarse. El profeta Isaías ya nos advertía en Isaías 24, versículo 20, «La tierra tambaleará como un borracho y será sacudida como una choza. Su transgresión pesa sobre ella, caerá y no volverá a levantarse». Hoy vemos en nuestras propias costas la tierra tambalear, los océanos subiendo y la humanidad enfrentando consecuencias devastadoras. Queridos hermanos, no es casualidad que veamos estos eventos intensificándose. Las evidencias científicas nos muestran que el aumento de los gases de efecto invernadero, resultado de la quema de combustibles fósiles y la destrucción de los bosques, está calentando el planeta a un ritmo alarmante. Este calentamiento está causando desequilibrios climáticos severos, llevando a eventos extremos que son, sin duda, un presagio de lo que está por venir. El libro de Apocalipsis nos da una visión del fin de los tiempos, pero también nos da esperanza. En medio de las descripciones de destrucción y juicio, también está la promesa de una nueva tierra, un nuevo comienzo. Pero esta nueva tierra no vendrá sin que haya un despertar, un cambio en nuestros corazones y acciones. Necesitamos escuchar el clamor de la creación, que, como dice Romanos 8, versículo 22, hasta ahora gime y sufre dolores de parto. Los desastres naturales que presenciamos son un llamado a la acción. No podemos seguir viviendo de manera que destruya el planeta. Necesitamos arrepentirnos de nuestras acciones, cambiar nuestros hábitos y buscar formas de vivir en armonía con la creación de Dios. Como está escrito en 2 Crónicas 7, versículo 14, «Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Este es nuestro llamado, esta es nuestra misión. Unámonos, no solo como individuos, sino como comunidad, como iglesia, para ser agentes de cambio. Trabajemos juntos para restaurar nuestro planeta, para proteger la creación de Dios y para asegurar que las futuras generaciones puedan vivir en un mundo saludable y sostenible. Hoy iniciamos nuestra jornada de reflexión y acción. Escuchemos el llamado, respondamos con fe y determinación, pues sabemos que, a pesar de las dificultades, Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos para enfrentar los desafíos que vendrán. Hermanos y hermanas, después de haber reflexionado sobre el alarmante estado de nuestro mundo,
Es crucial entender las evidencias científicas que nos muestran la clara conexión entre el cambio climático y el aumento de los desastres naturales. La ciencia, que es un don de Dios para ayudarnos a comprender su creación, nos ha proporcionado datos y estudios robustos que elucidan esta relación. Vamos a sumergirnos en estas evidencias y entender mejor la gravedad del momento que vivimos. En los últimos años, científicos de todo el mundo han advertido sobre los efectos devastadores del cambio climático. Estudios publicados por organizaciones como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, proporcionan pruebas contundentes de que el calentamiento global está acelerando la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales. El informe más reciente del IPCC afirma que la temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1.2 grados Celsius desde la era preindustrial, un aumento alarmante en un periodo relativamente corto. Este aumento de temperatura está directamente relacionado con una serie de eventos climáticos extremos que hemos presenciado recientemente. Examinemos algunos ejemplos específicos. El derretimiento acelerado de las capas de hielo es una de las consecuencias más visibles del cambio climático. Según un estudio publicado en la revista Nature Communications, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida están perdiendo hielo a una tasa 6 veces mayor que en los años 90. Este derretimiento contribuye a la elevación del nivel del mar, lo que pone en riesgo a comunidades costeras en todo el mundo. Las proyecciones indican que, si las tendencias actuales continúan, muchas ciudades costeras enfrentarán inundaciones severas y permanentes en las próximas décadas. Además del aumento del nivel del mar, el cambio climático también está exacerbando la intensidad de las tormentas. Huracanes, tifones y ciclones se están volviendo más fuertes debido al aumento de la temperatura de los océanos, que proporciona más energía para estas tormentas. En 2020, vimos un número récord de huracanes en el Atlántico, con 30 tormentas nombradas. El huracán Laura, por ejemplo, golpeó la costa de Luisiana con vientos de más de 240 km/h, causando una destrucción generalizada. Estudios publicados en el Journal of Climate indican que la intensidad de estas tormentas continuará aumentando a medida que el planeta se calienta. Los incendios forestales son otro ejemplo claro de los impactos del cambio climático. En los últimos años, incendios devastadores han ocurrido con mayor frecuencia e intensidad en varias partes del mundo, incluyendo Australia, California y la Amazonía. En 2019 y 2020, los incendios forestales en Australia quemaron aproximadamente 18 millones de hectáreas, matando a cerca de 3.000 millones de animales y destruyendo miles de hogares. Las investigaciones muestran que el cambio climático está prolongando la temporada de incendios y aumentando la probabilidad de grandes incendios. El aumento de las temperaturas, combinado con periodos de sequía más prolongados, crea condiciones ideales para que estos incendios se propaguen rápidamente. No podemos ignorar los impactos del cambio climático en los patrones de precipitación y en las sequías. Regiones que solían tener lluvias regulares están enfrentando sequías severas, mientras que otras áreas están experimentando inundaciones repentinas. Un estudio de la American Meteorological Society reveló que los cambios en los patrones de precipitación están directamente relacionados con el aumento de las temperaturas globales. Las sequías prolongadas afectan la agricultura, llevando a la escasez de alimentos y aumentando la vulnerabilidad de las poblaciones rurales. Las inundaciones, por otro lado, destruyen infraestructuras y desplazan a miles de personas. Más allá de las observaciones y estudios específicos, los modelos climáticos proyectan escenarios aún más oscuros si no tomamos medidas drásticas. El informe especial del IPCC de 2018 sobre el calentamiento global de 1.5 grados Celsius destacó que limitar el calentamiento a este nivel requerirá cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Sin estos cambios, podríamos ver aumentos significativos en la frecuencia de olas de calor, tormentas, sequías y otros eventos extremos para finales de este siglo. Estas evidencias no son solo números y estadísticas, representan vidas humanas, ecosistemas destruidos y la creación de Dios en riesgo. Como está escrito en Oseas 4, versículo 3,
Por eso la tierra está de luto, y todo el que habita en ella desfallece, junto con los animales del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar desaparecen. La tierra y todas sus criaturas están sufriendo debido a nuestra negligencia y explotación desenfrenada. Queridos hermanos y hermanas, la ciencia nos ofrece una comprensión clara y detallada de los desafíos que enfrentamos. Estos datos y estudios son una advertencia urgente para todos nosotros. Necesitamos reconocer la seriedad de la situación y actuar con determinación y coraje. La creación de Dios clama por nuestra ayuda y tenemos la responsabilidad moral y espiritual de responder a este llamado. Mientras continuamos nuestra reflexión, que podamos abrir nuestros corazones y mentes a la sabiduría que la ciencia nos proporciona y que esa sabiduría nos guíe a acciones que honren la creación divina y protejan nuestro planeta para las generaciones futuras. Al observar los eventos climáticos extremos que asolan nuestro planeta, no podemos ignorar las profecías apocalípticas que hace mucho tiempo fueron escritas en las Escrituras sagradas. Estos signos no son solo fenómenos naturales aislados. Muchos los ven como un presagio del cumplimiento de las profecías bíblicas. Vamos a explorar cómo estos eventos actuales se alinean con los textos sagrados y comprender el significado profundo de estas similitudes. En las Escrituras encontramos numerosas referencias a desastres naturales como signos del fin de los tiempos. En Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8, Jesús nos advierte: «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en varios lugares. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto». Al reflexionar sobre los desastres naturales contemporáneos, como terremotos devastadores, tsunamis, huracanes e incendios forestales, podemos ver un claro paralelo con estas palabras proféticas. Por ejemplo, los terremotos, que se han vuelto más frecuentes e intensos, causando destrucción en diversas partes del mundo, parecen encajar perfectamente en esta descripción. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, leemos sobre el primer ángel que toca su trompeta. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda hierba verde se quemó. Este versículo nos hace pensar en los incendios forestales gigantescos que devastaron regiones como la Amazonía, California y Australia. Millones de hectáreas de bosques fueron consumidos por el fuego, destruyendo ecosistemas enteros y liberando grandes cantidades de carbono en la atmósfera, exacerbando aún más el calentamiento global. Las inundaciones también son mencionadas en las Escrituras como un signo de tiempos apocalípticos. En Lucas capítulo 21, versículo 25, está escrito: «Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, perplejas a causa del bramido del mar y de las olas». Las inundaciones devastadoras que hemos visto en todo el mundo, como las ocurridas en la India, Indonesia y Europa Occidental, son ejemplos claros de esta angustia y perplejidad. Las aguas invadiendo tierras fértiles, destruyendo viviendas y dejando a millones de personas sin hogar son signos visibles del bramido del mar y de las olas. Los profetas del Antiguo Testamento también nos advierten sobre los tiempos de tribulación. En Isaías capítulo 24, versículo 20, leemos: «La tierra se tambaleará como un borracho y será sacudida como una choza. Su transgresión pesa sobre ella, caerá y no volverá a levantarse». Este versículo describe una tierra en convulsión, eco de los desastres naturales que presenciamos actualmente. Terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis son eventos que literalmente hacen que la tierra se tambalee, sacudiendo las bases de la civilización humana. Además, el aumento de las temperaturas globales, causado por las actividades humanas, está llevando a una serie de eventos climáticos extremos, como olas de calor intensas y prolongadas. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 8, leemos: «El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le permitió quemar a la gente con fuego». Las olas de calor que estamos experimentando, causando muertes y sufrimiento, pueden ser vistas como una manifestación de este juicio profético. Las Escrituras también mencionan la escasez de alimentos como un signo de los últimos días. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, se habla sobre el jinete del caballo negro que trae hambre.
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven». Miré, y apareció un caballo negro. El jinete llevaba una balanza en la mano, y oí lo que parecía una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El cambio climático está afectando la producción agrícola, llevando a la escasez de alimentos y al aumento de los precios, lo que refleja esta profecía. Al considerar estas similitudes, es importante recordar que las Escrituras no solo nos advierten sobre los desastres, sino que también nos llaman a la acción y a la reflexión espiritual. Estos eventos deben ser vistos como un llamado para despertar, una invitación para reconsiderar nuestras acciones y nuestro impacto en el mundo. La Biblia nos anima a ser buenos administradores de la creación de Dios, cuidando del planeta y unos de otros con amor y responsabilidad. Queridos hermanos y hermanas, al ver los signos de los tiempos, que podamos responder con fe y acción. Unámonos para proteger nuestro mundo, luchar contra las injusticias y cuidar de los más vulnerables. Que busquemos la sabiduría y la guía de Dios en todas nuestras acciones, recordando siempre que, a pesar de las dificultades, hay esperanza y redención en Cristo. Amados hermanos y hermanas, ante los claros y evidentes signos de que estamos viviendo tiempos apocalípticos, es imperativo que reconozcamos la urgencia de cambiar nuestros comportamientos. No podemos continuar en el camino de la destrucción, ignorando las advertencias de la ciencia y de las Escrituras. La necesidad de una transformación inmediata en nuestras acciones y actitudes es clara. Reflexionemos sobre la urgencia de este cambio y las consecuencias devastadoras de no actuar ahora. Estamos viviendo en una era donde el impacto humano sobre el medio ambiente es innegable. La quema de combustibles fósiles, la deforestación desenfrenada y la contaminación descontrolada están causando un calentamiento global que amenaza nuestra existencia. La Tierra, creación de Dios, está clamando por ayuda. En Romanos capítulo 8, versículo 22, leemos: «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». Este gemido es un llamado urgente para que tomemos acciones decisivas. Las evidencias científicas son irrefutables. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, advierte que, si continuamos en el camino actual, la temperatura media global podría aumentar hasta 3 grados Celsius para finales de este siglo. Este aumento puede parecer pequeño, pero sus consecuencias son catastróficas. Un aumento de 3 grados puede llevar a la extinción de especies, el derretimiento de las capas polares, el aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes. Esto significa más huracanes, más incendios forestales, más sequías e inundaciones, cada uno causando sufrimiento incalculable. La Biblia nos llama a ser buenos administradores de la creación. En Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. Nuestra misión es cuidar de la tierra, preservarla y garantizar que siga sustentando la vida. Sin embargo, hemos fallado en nuestra responsabilidad. Estamos explotando y destruyendo los recursos naturales en nombre del progreso y del lucro, ignorando las consecuencias de nuestros actos. Es urgente que cambiemos esta trayectoria, adoptando prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. No actuar ahora tendrá consecuencias devastadoras, tanto para nosotros como para las futuras generaciones. La continua degradación ambiental llevará a crisis humanitarias, hambre, migraciones masivas y conflictos por recursos escasos. Ya estamos viendo los primeros signos de estas crisis. Por ejemplo, la desertificación de tierras fértiles está forzando a comunidades enteras a abandonar sus hogares en busca de lugares donde puedan sobrevivir. Esto no solo causa sufrimiento humano, sino que también presiona a otras regiones, llevando a tensiones sociales y políticas. En Levítico capítulo 25, versículo 23, Dios nos recuerda: «La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros sois extranjeros y forasteros para conmigo». Este pasaje nos llama a recordar que somos solo cuidadores temporales de la tierra y que debemos tratarla con el respeto y cuidado que merece. La continua explotación y destrucción del medio ambiente es una violación de este mandamiento divino. Necesitamos adoptar un enfoque holístico e integrado
para enfrentar la crisis climática. Esto incluye la transición a fuentes de energía renovable, como solar y eólica, que son menos perjudiciales para el medio ambiente. También debemos promover prácticas agrícolas sostenibles que no solo protejan el suelo y el agua, sino que también garanticen la seguridad alimentaria. La restauración de ecosistemas degradados y la protección de los bosques remanentes son igualmente cruciales para mitigar los efectos del cambio climático. Además, debemos cambiar nuestros hábitos de consumo. El consumismo desenfrenado está agotando los recursos naturales y generando enormes cantidades de residuos que contaminan la tierra, el aire y el agua. Necesitamos adoptar una mentalidad de consumo consciente, donde valoremos la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en todas nuestras decisiones de compra. El cambio debe comenzar en nuestras propias vidas, pero también necesitamos presionar a los líderes y gobiernos para que adopten políticas ambientales robustas. Las acciones individuales son importantes, pero los cambios sistémicos son esenciales para enfrentar la crisis climática a escala global. Debemos unirnos en movimientos sociales, participar en campañas de concienciación y exigir que nuestros líderes tomen medidas concretas para proteger el medio ambiente. Como comunidad de fe, tenemos un papel especial que desempeñar. Podemos liderar con el ejemplo, mostrando que es posible vivir de manera sostenible y en armonía con la creación de Dios. Podemos educar e inspirar a otros a seguir el mismo camino. En Santiago capítulo 2, versículo 18 leemos: «Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Nuestras acciones deben reflejar nuestra fe y nuestro compromiso con la preservación de la creación divina. Queridos hermanos y hermanas, la urgencia del cambio no puede ser subestimada. Las consecuencias de no actuar ahora son terribles y de largo alcance. Pero tenemos la esperanza y la capacidad de hacer la diferencia, que podamos, con coraje y determinación, adoptar prácticas que honren la creación de Dios y garanticen un futuro sostenible para todos. Que Dios nos guíe y nos fortalezca en esta misión. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a un punto crucial en nuestra jornada. Comprendemos el estado crítico de nuestro planeta, reconocemos las evidencias científicas que muestran la relación entre el cambio climático y los desastres naturales, y hemos visto cómo estos eventos se alinean con las profecías bíblicas. Ahora es el momento de reflexionar profundamente sobre nuestras acciones y su impacto en el mundo, y ser convocados a una verdadera transformación en nuestras vidas. La palabra de Dios nos llama a ser administradores responsables de su creación. En Génesis capítulo 2, versículo 15, leemos que Dios colocó al hombre en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardara. Esto significa que fuimos designados para cuidar y preservar la tierra, no para explotarla de manera irresponsable. La destrucción que presenciamos hoy es un reflejo directo de nuestra falla en cumplir esta responsabilidad. Necesitamos reflexionar sobre nuestras acciones diarias y cómo afectan el medio ambiente. Pensemos en nuestros hábitos de consumo. Vivimos en una sociedad que valora el consumo desenfrenado, donde la adquisición de bienes materiales es frecuentemente vista como un signo de éxito. Sin embargo, este consumismo está agotando los recursos naturales del planeta y generando enormes cantidades de residuos. Necesitamos adoptar una mentalidad de consumo consciente. ¿Cómo podemos reducir nuestro impacto? Podemos empezar haciendo elecciones más sostenibles, optando por productos ecológicos, reduciendo el desperdicio y reciclando siempre que sea posible. La Biblia nos enseña sobre la importancia de vivir de forma simple y en armonía con la creación. En Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo escribe: «Digo esto, no porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera satisfacción no proviene de la acumulación de bienes materiales, sino de vivir una vida de contentamiento y gratitud. Además de nuestros hábitos de consumo, necesitamos reflexionar sobre cómo usamos la energía. La quema de combustibles fósiles es la principal causa de las emisiones de gases de efecto invernadero
que están calentando nuestro planeta. Podemos hacer la diferencia al reducir nuestro consumo de energía, adoptando fuentes de energía renovable como la solar y la eólica, y promoviendo la eficiencia energética en nuestros hogares y comunidades. Pequeñas acciones, como apagar las luces cuando no son necesarias y usar aparatos más eficientes, pueden tener un impacto significativo. Otro aspecto crucial es la conservación del agua. El agua es un recurso vital y finito. En muchos lugares, la escasez de agua ya es una realidad. Necesitamos ser conscientes de nuestro uso de agua, evitando el desperdicio y protegiendo las fuentes de agua de la contaminación. La Biblia nos recuerda la importancia del agua en Juan capítulo 4, versículo 14. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Debemos valorar y preservar este recurso sagrado. La restauración de la naturaleza también debe ser una prioridad. Los bosques desempeñan un papel crucial en la absorción de dióxido de carbono y en el mantenimiento del equilibrio climático. Podemos contribuir a la preservación de los bosques al apoyar iniciativas de reforestación, proteger áreas naturales y promover la agricultura sostenible. La creación de Dios es hermosa y diversa, y tenemos el deber de protegerla para las futuras generaciones. Además de las acciones prácticas, es vital que cultivemos una espiritualidad que esté profundamente conectada con la creación. La oración, la meditación y la lectura de las Escrituras pueden ayudarnos a desarrollar un sentido de reverencia y respeto por el mundo natural. En Salmos capítulo 104, versículo 24, leemos: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios». Este versículo nos invita a maravillarnos con la sabiduría y la belleza de la creación de Dios, inspirándonos a cuidar de ella con amor y dedicación. Queridos hermanos y hermanas, nuestra fe nos llama a actuar. No podemos ser solo espectadores pasivos ante la destrucción ambiental. Debemos ser agentes de cambio, inspirados por el amor de Dios y la esperanza de un futuro mejor. En Santiago capítulo 2, versículo 18 leemos: «Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Nuestras acciones deben reflejar nuestra fe y nuestro compromiso con la preservación de la creación divina. Unámonos como comunidad de fe para promover prácticas de vida más sostenibles y espiritualmente conscientes. Que nuestras iglesias se conviertan en ejemplos de sostenibilidad, adoptando prácticas ecológicas en sus actividades y educando a sus miembros sobre la importancia de la conservación ambiental. Juntos, podemos hacer una diferencia significativa. Que Dios nos guíe y nos fortalezca en esta jornada de transformación. Que podamos vivir de manera que honre la creación y demuestre nuestro amor por Dios y por el prójimo. Que nuestra fe se manifieste en acciones concretas que protejan y preserven el planeta que nos ha sido confiado. Amados hermanos y hermanas, al reflexionar sobre el estado de nuestro mundo y la urgencia del cambio, es esencial recordar que, incluso en tiempos de tribulación, siempre hay esperanza y posibilidad de redención. Nuestra fe nos enseña que, a pesar de los desafíos que enfrentamos, podemos encontrar caminos de renovación y restauración. Exploremos este mensaje de esperanza, resaltando cómo las acciones positivas pueden conducirnos a un futuro mejor. La Biblia está repleta de promesas de esperanza y redención. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este pasaje nos recuerda que, incluso en medio de las dificultades, Dios tiene planes de paz y prosperidad para nosotros. Nuestra misión es alinear nuestras acciones con estos planes, buscando maneras de restaurar nuestra relación con la creación y con el Creador. La crisis ambiental que enfrentamos puede parecer abrumadora, pero la historia de la redención cristiana nos enseña que la transformación es posible. En Romanos capítulo 8, versículo 21 leemos: «Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios». Este pasaje sugiere que toda la creación espera la redención y liberación, y nosotros, como hijos de Dios, tenemos un papel fundamental en este proceso.
El primer paso para alcanzar esta redención es reconocer nuestras fallas y buscar el arrepentimiento genuino. Necesitamos admitir que muchas veces nuestras acciones han sido perjudiciales para el medio ambiente y que hemos descuidado nuestro papel de cuidadores de la creación. En 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios nos hace una promesa: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El arrepentimiento sincero abre las puertas para la sanación y la restauración. Una vez que reconocemos nuestras fallas, es crucial que nos comprometamos con acciones positivas que promuevan la sostenibilidad y la justicia ambiental. Pequeños cambios en nuestros hábitos diarios pueden tener un gran impacto. Podemos empezar reduciendo el consumo de plástico, reciclando, utilizando energía renovable y conservando agua. Además, apoyar iniciativas de reforestación y protección de áreas naturales contribuye significativamente a la restauración del medio ambiente. Las Escrituras nos inspiran a actuar con compasión y justicia. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, leemos: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Practicar la justicia ambiental significa luchar por políticas que protejan el medio ambiente y garanticen que todos tengan acceso a los recursos naturales de manera equitativa. También significa apoyar a las comunidades vulnerables que son desproporcionadamente afectadas por el cambio climático. La esperanza y la redención no son solo conceptos teóricos, se manifiestan a través de nuestras acciones concretas y colectivas. Como comunidad de fe, podemos hacer una diferencia significativa. Nuestras iglesias pueden convertirse en centros de educación ambiental, promoviendo la conciencia sobre cuestiones ecológicas y alentando prácticas sostenibles. Podemos organizar campañas de limpieza, plantar árboles y crear huertos comunitarios, involucrando a todos los miembros de la comunidad en iniciativas que promuevan la salud de nuestro planeta. Además de las acciones prácticas, necesitamos cultivar una espiritualidad que celebre y respete la creación de Dios. Momentos de oración y meditación en la naturaleza pueden ayudarnos a reconectar con el Creador y a desarrollar un profundo sentido de responsabilidad ambiental. En Salmos capítulo 96, versículos 11 y 12 leemos: «Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento». Este versículo nos invita a celebrar la creación y a reconocer la presencia divina en cada elemento de la naturaleza. El mensaje de esperanza también nos recuerda que no estamos solos en esta jornada. Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en nuestros esfuerzos. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos asegura: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Con esta confianza, podemos enfrentar los desafíos ambientales con coraje y determinación, sabiendo que nuestra fe y acciones están alineadas con los propósitos divinos. Queridos hermanos y hermanas, la redención es posible a través de nuestras acciones positivas y conscientes, que podamos abrazar la esperanza que nuestra fe nos ofrece y trabajar juntos para restaurar nuestro mundo. Que podamos vivir de manera que honre la creación de Dios, demostrando nuestro amor por el Creador y por toda la creación. Que nuestras acciones reflejen nuestra fe y nuestro compromiso con la justicia, la sostenibilidad y la compasión. Amén.